Estamos conversando con el presidente del partido COPEI en el Estado portuguesa, Carlos Luis Pérez Artigas, quien viene compartiendo con nosotros incluso algunas experiencias de lo que fue las últimas elecciones en las que presentó su nombre como optante por la alcaldía del municipio de Guanare. Reconoce que la división de la oposición fue un causal importantísimo, o por lo menos uno de los elementos que generaron, uno de los factores que contribuyeron a que la oposición no resultara con una mejor posición en el marco pues, de lo que fue esa diatriba electoral y que conllevó pues, a que el alcalde anterior repitiera en esa gestión de gobierno. Más allá de la valoración de la misma, una campaña electoral siempre es una experiencia, siempre deriva en una oportunidad para detenerse ante sus consecuencias y permitir edificar qué viene después. ¿Qué pasó en esta campaña para Carlos Luis Pérez? ¿Qué fue esa experiencia? ¿Qué dejó para él? Bueno, Joel, una bonita experiencia, un gran trabajo realizado, no solo de Carlos Luis Pérez, sino de todo un equipo de campaña que me acompañó, que sin los recursos que se debe utilizar en una campaña electoral, andaban conmigo todos los días, caminando los sectores de Guanare, sin recursos. A veces con solo agua yo cargaba en un barrio de 50, 80 personas caminando conmigo, acompañándome, llevando ese mensaje de cambio para el municipio. Y bueno, esa experiencia nos quedó, el reconocimiento de la gente. La gente ve en nosotros, nos ve como una esperanza en el municipio, para el Estado. Y nosotros vamos a seguir allí haciendo el trabajo. Todos esos corazones que tocamos en campaña, toda esa militancia del partido y de los factores aliados que pudimos llegarle, que pudimos estar allí en sus hogares y en esas comunidades, pues esa es una experiencia muy grande. Quiero decirle al pueblo de Guanare pues, que Carlos Luis Pérez va a seguir allí en las comunidades. Ya hicimos una agenda de trabajo social para el año 2022, que vamos a seguir estando allí acompañándolos en las problemáticas, no solo en la parte social, que es tan importante, que es nuestra fortaleza, sino vamos a acompañarlos, vamos a seguir estando allí en alguna denuncia, en sus problemas. Vamos a seguir estando aquí en Guanare, pues nosotros apostamos por quedarnos en el municipio, por apostar por Venezuela. Y fue una muy grata y bonita experiencia que vamos a continuarla y vamos a seguir ese trabajo que venimos haciendo en el municipio. Sí, ahora, pero estas elecciones dejaron una huella muy importante al tratar de describirla y de descarnar pues, cada uno de los elementos que caracterizó, sobre todo el resultado. Había una expectación, como una especie de interés. Algunos incluso hacían apuestas, nombre a nombre. La figura, usted decía refrescamiento, pudiera tener cualquier cantidad de denominaciones. Era una figura nueva, Carlos Luis Pérez, profesional, iniciando una carrera política, no tenía, digamos, estigmas por los cuales pudiera ser descalificado. Y había otro candidato o otra candidata presentada por la oposición, por los factores que llaman Mesa de la Unidad Democrática, pero al final se impusieron las estructuras partidistas. Más allá de lo viejo de los partidos, más allá de que son estructuras partidistas que aparte que están muy envejecidas, están también muy desconectadas con la realidad, pero se impusieron sobre el nombre, o sea, sobre la figura de Carlos Luis Pérez, que si bien es cierto, también estaba recibiendo el apoyo de algunas organizaciones políticas, había como una especie de atribución de que los partidos eran la MUD y los candidatos de la Alianza Democrática eran los alacranes, los enemigos del gobierno,
pero en el caso suyo era como que más dependiente de su nombre. Esto pone en evidencia que no vale simplemente el nombre del candidato, es a lo que queremos llegar, sino que los partidos son necesarios. O sea, quiénes van a conformar las maquinarias, los miembros de mesa, la preparación del personal, la movilización de los electores, el realizar campaña electoral, promover el nombre de un candidato. Eso es un elemento muy característico, muy importante, más allá de lo cosmético o lo agradable o lo simpático que pueda resultar un candidato. O sea, cómo lograr compaginar todo eso en su experiencia para evitar errores o equivocaciones en el futuro. Sí, Joel, bueno, también que el sistema electoral estaba hecho para votar por un partido político, no por un candidato como tal, sino que recuerda que se vota por la tarjeta. Y allí pues vino esa influencia al final de la campaña. Sin embargo, en los estudios de opinión que se hicieron, nosotros salíamos muy bien en los números, por encima de los candidatos de oposición, de la candidata de oposición que estaba en ese momento. Y bueno... O sea, ¿usted quiere decir con esto que usted no tuvo partidos políticos importantes que lo respaldaran? No, por supuesto. Mi partido fue el principal partido político que me respaldó y que aportó más de 5.000 votos en Guanare nada más, para casi los 12.000 que pude haber sacado. Nosotros como equipo vemos que entre los sectores de oposición... Pero que usted nos decía, pero usted nos acaba de decir que esto es un sistema electoral que fue comprendido o fue diseñado para favorecer a los partidos. Pero ¿a cuáles partidos? Porque el partido suyo no resultó suficiente para quedar en una mejor posición, quedó en tercer lugar. Claro que sí, Joel. Te explico más o menos que a lo que voy a decir es que al final la MUC pues se impuso, vendió más la tarjeta, se vendió más la MUC y pues se impuso sobre los otros factores políticos. Sin embargo, todos los factores de la Alianza Democrática que me acompañaron sacaron casi 12.000 votos, sin adjudicarme los votos del MAS, Unión y Progreso, Puente y otras organizaciones políticas que al final no me adjudicaron los votos. No se pudo dar ese apoyo, no se concretó en el Consejo Nacional Electoral, sacando ellos casi 2.000 votos. Porque habían postulado otro candidato inicialmente. Inicialmente habían postulado otro candidato. Me apoyan y esos votos no me fueron adjudicados. Con esos votos nosotros llegaríamos a 14.000 votos, que fue los votos que sacó la Mesa de Unidad Democrática, dando como resultado que prácticamente era un empate técnico entre los dos factores de oposición. Ellos con todos los recursos, con la tarjeta de la MUC, y bueno, nosotros con los factores de la Alianza Democrática y con el nombre de Carlos Luis Pérez, con nuestro candidato a gobernador, pues logramos prácticamente ese resultado en Guanare. Ahora, venimos a retomar nuevamente el tema de la experiencia. ¿Qué hacer? El COPEI va a unas elecciones internas. Los partidos políticos anuncian algunos que las van a realizar. Otros plantean la posibilidad de escoger ya una autoridad, una figura en nombre de toda la oposición unida que comenzaría a actuar en los próximos días. Esa oposición, ¿qué fórmula tendría que aplicar para comenzar a trabajar y tener una sola estructura en el futuro, que podría ser una posibilidad de mejor resultado electoral para ustedes? Sí, Joel, yo creo que lastimosamente nuestra dirigencia nacional no ha estado a la altura de las circunstancias de la situación país que estamos viviendo los venezolanos. Y bueno, nuestras direcciones nacionales, esa dirigencia nacional, hablo de todos los factores de oposición, lamentablemente no se ha entendido. Y las regiones y la gente son las que pagan las consecuencias. Nosotros seguimos viviendo la grave crisis que estamos pasando los venezolanos a costa del conflicto político que se está viviendo en el país. Todavía no hemos resuelto esos problemas. Todavía hay un gobierno interino en el exterior que maneja los recursos de Venezuela en el exterior. Tenemos a Maduro en Venezuela. La oposición, para nadie es un secreto que sigue fracturada. Y bueno, nosotros vamos a empujar. Yo voy a hacer una voz desde Guanare, desde Portuguesa, a nuestras direcciones nacionales que tienen que entenderse en Caracas, que partimos desde el proceso interno que se va a dar este año para que los copellanos nos unifiquemos. No solo los copellanos,
partimos de la unificación de COPEI para que se una la oposición política en Venezuela. Y bueno, desde ahí buscar la reconciliación nacional que pasaría, pues, por supuesto, por salir de este gobierno. Ahora, el gobierno está haciendo lo suyo, está en contacto permanente con sus bases estructurales, desarrollando los distintos programas, no solamente el CLAP, sino todos los empeños en materia de políticas públicas hasta donde los recursos efectivamente se lo permitan. Eso siempre es un elemento que afecta la posibilidad de recuperaciones o de avances que pudiera la oposición tener. ¿Cómo enfrentar esa situación? Sí, Joel, por supuesto, no es nada fácil que competir contra el gobierno que tiene todos los recursos, que bueno, que tiene la capacidad de, por ejemplo, de dar bonos toda la semana a parte importante de la población, y bueno, y nosotros hacer el trabajo. Sin embargo, este es un gobierno que está vencido, que está claudicado, que se demostró en Barinas, en la cuna de la revolución. Perdieron Barinas, el candidato de la Alianza Democrática, que fue un gobernador, Rosales Peña, se hace a un lado, decide apoyar la candidatura de Garrido, de la Mesa de Unidad Democrática, y se le dio un ejemplo a la gente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y venimos siguiendo desde hace muchos años. Yo creo que si nos organizamos, si nos unimos, y si vamos a las urnas electorales y nos organizamos, por supuesto, si tenemos los testigos y la gente sale a votar, nosotros vamos a poder salir de Maduro en el 2024. Conversamos con Carlos Luis Pérez, dirigente político profesional de la odontología y quien viene desarrollando un trabajo de carácter social importante en el marco, pues, de ese deseo de vivir en una sociedad mejor. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad en Perfil y ya regresamos.